Hola amigos, hola amigas, y seguimos con 1984, este fantástico libro de George Orwell que nos tiene tan atrapados. Ya sabéis que estamos en el canal Estrategias Diarias Cultura y en el canal Estrategias Diarias a secas, en general, y que de forma alternativa cada sábado leemos un fragmento en el canal de Cultura y otro en el canal general. ¿De acuerdo? Para también fomentar un poco pues contenidos cruzados que creo que pueden ayudar a que descubráis pues ambos canales. De paso. Bien, pues seguimos. Hacía unos años, ¿cuánto tiempo haría? Debían de ser unos 7 años. Había soñado que andaba por una habitación totalmente a oscuras. Alguien que estaba sentado a su lado le había dicho al pasar: nos encontraremos donde no hay oscuridad. Lo había dicho en voz muy baja, en tono casual, como si se tratara de una observación y no de una orden. Él había seguido sin detenerse. Lo curioso era que en aquel momento, en el sueño, las palabras no le habían causado mucha impresión. Solo después, y muy poco a poco, parecían haber cobrado sentido. Ahora ya no recordaba si había visto a O'Brien por vez primera antes o después de tener ese sueño, ni cuándo había reparado en que la voz era la de O'Brien. Pero en todo caso, no tenía la menor duda de que quien le había hablado en la oscuridad había sido O'Brien. Winston nunca había podido estar seguro, ni siquiera después del cruce de miradas de esa mañana, de si O'Brien era un amigo o un enemigo. Ni tampoco parecía tener mayor importancia. Entre ellos había un vínculo de entendimiento más importante que los afectos o el partidismo. Nos encontraremos donde no hay oscuridad, había dicho. Winston ignoraba qué quería decir con eso, pero sabía que de un modo u otro se haría realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Un toque de trompeta claro y diáfano flotó en el aire estancado. La voz continuó en un tono chirriante. Atención, atención, por favor. Acabamos de recibir una última hora del Frente Malabar. Nuestras tropas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado a decir que la batalla de la que estamos informando podría muy bien acercar la guerra a su final. He aquí la noticia. Malas noticias, pensó Winston, y, efectivamente, después de la sangrienta descripción de la aniquilación de uno de los ejércitos de Eurasia, con magníficas cifras de muertos y prisioneros, llegó el anuncio de que a partir de la semana siguiente la ración de chocolate se reduciría de 30 gramos a 20. Winston volvió a eructar. El efecto de la ginebra empezaba a disiparse y le dejó una sensación de desánimo. La telepantalla, ya fuese para celebrar la victoria o para borrar el recuerdo del chocolate perdido, empezó a emitir: por ti, Oceanía. En teoría, había que ponerse en posición de firmes, pero en aquel rincón era invisible. Por ti, Oceanía, dio paso a otra música más intrascendente. Winston fue hacia la ventana, dándole la espalda a la telepantalla. El día seguía frío y despejado. En la distancia estalló como un estruendo sordo y reverberante una bomba volante. Últimamente caían en Londres entre 20 y 30 a la semana. En la calle, el viento movía el cartel roto de aquí para allá y la palabra Sousin aparecía y desaparecía. Sousin, los sagrados principios del Sousin, la nueva lengua, el doble piensa, la mutabilidad del pasado. Se sintió como si estuviese recorriendo los bosques del fondo del mar, perdido en un mundo monstruoso donde él mismo era el monstruo. Estaba solo. El pasado estaba muerto. El futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que quedara una sola persona con vida de su parte? ¿Y cómo saber si el dominio del partido no duraría eternamente? A modo de respuesta, los 3 eslóganes en la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó del bolsillo una moneda de 25 céntimos. Ahí, también con letra clara y minúscula,
estaban inscritos los 3 eslóganes y en el reverso el busto del hermano mayor. Incluso en las monedas parecía que sus ojos te siguieran. En las monedas, en los sellos de correos, en las cubiertas de los libros, en las banderas, en los carteles y en las envolturas de las cajetillas de tabaco, en todas partes. Siempre aquellos ojos y aquella voz que te envolvía, dormido o despierto, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama. No había escapatoria. Lo único que te pertenecía eran los pocos centímetros cúbicos del interior de tu cráneo. El sol se había desplazado y las miles de ventanas del Ministerio de la Verdad, ahora que no reflejaban la luz, parecían tan sombrías como las aspilleras de una fortaleza. Al ver la enorme mole piramidal se le encogió el corazón. Era demasiado fuerte, no podía ser asaltado. No lo echarían abajo ni 1000 bombas volantes. Volvió a preguntarse para quién estaba escribiendo el diario. Para el futuro, para el pasado, para una época que podía ser imaginaria. Y por delante tenía no la muerte, sino la aniquilación. Reducirían el diario a cenizas y a él a vapor. Solo la policía del pensamiento leería lo que había escrito antes de borrarlo de la existencia y del recuerdo de cualquiera. ¿Cómo apelar al futuro si no podía sobrevivir ni rastro de ti? Ni siquiera una palabra anónima garabateada en una hoja de papel. La telepantalla dio las 14. Debía marcharse en 10 minutos. Tenía que estar de vuelta en el trabajo a las 14:30. Curiosamente, las campanadas parecieron infundirle nuevos ánimos. Era un fantasma solitario pronunciando una verdad que nadie oiría. Pero mientras la pronunciara, la continuidad no se interrumpiría. El legado de la humanidad se transmitía no haciéndose oír, sino conservando la cordura. Volvió a la mesa, mojó la pluma en el tintero y escribió. A ver qué escribió. Al futuro o al pasado, a un tiempo en el que el pensamiento sea libre, en el que los hombres sean diferentes unos de otros y no vivan solos, a un tiempo en que la verdad exista y que lo que se haga no se pueda deshacer. Desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del hermano mayor, desde la época del doble piensa, saludos. Ya estaba muerto, pensó. Le pareció que solo ahora que había empezado a poder formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el propio acto, escribió. El criminal no supone la muerte. El criminal es la muerte. Ahora que se había reconocido como un muerto, seguir con vida el mayor tiempo posible se convirtió en algo crucial. Tenía 2 dedos de la mano derecha manchados de tinta. Y ahí el típico detalle que podía traicionarte. Cualquier fanático entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguien como aquella rubia o la chica morena del departamento de ficción, podía empezar a preguntarse por qué había estado escribiendo a la hora de la comida y por qué había utilizado una pluma. Qué era lo que había escrito y luego ir con el soplo al lugar indicado. Fue al cuarto de baño y se lavó la tinta cuidadosamente con el áspero jabón marrón, que raspaba la piel como papel de lija y era por tanto muy adecuado para ese propósito. Guardó el diario en el cajón. Era inútil pensar en esconderlo, pero al menos podía saber si habían descubierto su existencia. Un cabello colocado entre las páginas sería demasiado evidente. Con la punta del dedo cogió un grano de polvo, blancuzco, fácil de identificar, y lo dejó en la esquina de la tapa, de donde por fuerza se caería si alguien movía el libro. Bueno, y así finaliza el capítulo número 3. Sigue estando increíblemente interesante. ¡Qué ritmo! Realmente qué imaginación tenía este George Orwell. Un fantástico libro que vamos a seguir leyendo todas las semanas y os emplazo al próximo sábado para continuar leyendo estas magníficas lecturas de ayer y de hoy tan actuales. Bueno, amigos, amigas, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.